Así vamos a decir con quién estamos. Tenemos un amigo de la casa. Efectivamente. Es un amigo de la casa, es un compañero, un gran militante. Él es Jorge Rodríguez, alias El Cucha Rodríguez, que es el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la Bancaria. Y además es miembro de la CGT. De la CGT regional, secretario de prensa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás? por compartir este momento. Bien, haciendo gestiones por Buenos Aires, que tienen que ver con mis funciones dentro de la seccional de la bancaria y bueno, tratando de mejorar la gestión permanentemente, ¿no? Claro, viniste acá y ya tuviste varias reuniones. Sí, tuve reuniones con el gerente general de la asociación bancaria, una reunión con el gerente de recursos humanos del banco Credicop, así que bueno, tratando de solucionar algunos problemitas puntuales que existen en algunas sucursales de esos bancos y del Patagonia Mañana. Porque bueno, Dios atiende en Buenos Aires. Exactamente. Hay que venir a Así Buenos dicen. Aires. Así, no, Así es. lamentablemente ¿Es así? Hay que trasladar la capital. ¿Te acordás del sí, proyecto tal de cual. de Alfonsín? Que decía hay que trasladar. Este es un problema que está planteado hoy en la política, pero que no está dicho de manera explícita, ¿no? Porque sigue existiendo este tema de unitarios y federales. No, tremendo. Probablemente tenga otra denominación. Inclusive yo particularmente pienso que el grueso de la grieta, o de lo que hoy denominamos grieta, que no es nuevo, es muy viejo, y tiene que ver precisamente con estas diferencias entre el centralismo porteño y el interior del país, el interior profundo y el no tan profundo, porque en definitiva es allí donde está fuertemente arraigada la industria, la producción, la riqueza del país, y bueno, y finalmente termina saliendo por el puerto. Bueno, esto fue histórico y el peaje es demasiado caro. Claro. El peaje es demasiado caro. Y esto es una cuestión que me parece que los gobernadores de las provincias deberían haberlo planteado en tiempo y forma, con mucho más fuerza, mucho más fortaleza que lo que se hizo. Prácticamente no se hizo nada cuando el entonces presidente Macri hace la transferencia de fondos, de los fondos coparticipables hacia la ciudad de Buenos Aires, tratando de seguir enriqueciendo una ciudad que está muy bonita, es muy linda, es muy rica, es tal vez demasiado rica en términos de comparación. Claro, es la ciudad más rica de Sudamérica. Claro. En términos de comparación con el interior, la verdad que no hay un punto de comparación. No, definitivamente. Entonces definitivamente esto también forma parte de la responsabilidad que tienen los gobernadores al momento de tener que expresarse públicamente y instruir a los representantes tanto de los estados provinciales como del pueblo de cada una de las provincias respecto a qué hacer o dejar de hacer en el Congreso de la Nación. Y bueno, evidentemente no han hecho lo que debían hacer, no se hizo lo que se debía hacer y no se dijo lo que se debía hacer. Y las consecuencias son estas, donde nos seguimos encontrando con un problema de falta de federalismo, porque de la boca para afuera sí, todo el mundo habla de federalismo, no todo el mundo habla de... es una palabra muy linda, el tema del republicanismo, todo muy lindo, pero al momento de los hechos ciertos y concretos, la verdad que está ausente permanentemente. En la práctica no se da. No se da. Ese federalismo no se da. No se da, no. Inclusive, es más, tenemos uno de los últimos hechos, para mi gusto, uno de los más importantes que se ha propuesto, y lo hizo precisamente el gobernador de mi provincia, el senador Alberto Beretinec, que presentó un proyecto para federalizar el poder judicial, proponiendo un representante por cada provincia, lo cual sería absolutamente justo, porque no solamente es injusto que haya 4 miembros en la Corte Suprema, 4 cortesanos que no los eligió absolutamente nadie. Perdón, me corrijo. 2 de ellos los eligió el presidente Macri. El presidente Macri. Exactamente. Y por decreto. Por decreto, tal cual. Por decreto, luego se hace una corrección, se eleva al Senado, y allí el Frente de Todos comete un grave error, un gravísimo error, porque para muestra basta un botón, y esta gente ya había mostrado la hilacha, aceptando ser nombrados por decreto. Si aceptaron ser nombrados por decreto, no entiendo por qué el Frente de Todos, en instancias del Congreso de la Nación, acepta los pliegos para que realmente integren algo tan importante como es la Corte Suprema, la Corte Suprema de la Nación. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de todo que Totalmente. no tienen nada más ni nada menos que la responsabilidad de administrar nuestras vidas, ¿no? Exacto. 4 personas que no las eligió absolutamente nadie. Entonces me parece,
que por lo menos para defender los intereses territoriales y los intereses del pueblo de cada provincia, está muy bien lo que presentó el senador Alberto Beretinei y ojalá que en algún momento se logre avanzar porque esto está frenado nuevamente. Eso te iba a decir, lamentablemente está muy cajoneado, ¿no? Exacto, sí. Y lo que pasa es que el Poder Central es muy poderoso, maneja absolutamente todos los medios de comunicación, el 80%, digamos, no es absolutamente todo, pero el 80% es como si fuera todo. Son los medios que tienen más propagación en el interior del país a través de distintas radios, lo que generan medios, la opinión. Entra en todos los formadores de opinión. Formadores de opinión entran en todos lados. Y bueno, ahí hay una muestra clara respecto del comportamiento que tiene esta Suprema Corte, ¿no? Porque cuando el Gobierno Nacional dispone, yo no recuerdo exactamente si se había terminado la pandemia o no, pero el Gobierno Nacional dispone que Internet era un servicio esencial y que por lo tanto tenía que tener un cierto grado de regulación las tarifas para que fuera accesible para todo el mundo. Bueno, en el marco de la pandemia fue. Fue en la pandemia. Fue dentro del marco de la pandemia. Sí. Bueno, efectivamente, esto se presenta el dueño de Internet en este país, que todos sabemos quién es, tiene nombre y apellido, se llama Mañeto. ¿Cómo es el nombre de Mañeto? No me acuerdo en este momento. Héctor Mañeto. Me salía César, pero es Héctor. Seguramente a través de sus asesores letrados se presentan en el ámbito y resulta que la Suprema Corte termina diciendo que no es un servicio esencial. Sin embargo, paradójicamente, todos los gobiernos, incluido el de la Ciudad de Buenos Aires, obligaba a que había que estudiar, en el caso concreto de la educación por lo menos, había que hacerlo a distancia, de manera virtual. Esto requiere la obligación de tener que tener el servicio de Internet. Esto ya lo convertía en esencial. Lamentablemente, fueron mucho más fuertes los intereses económicos de un determinado sector, de una persona en definitiva, digámoslo claro. Pero que maneja todo. Una cantidad de poder interesante. Pone y saca presidentes. Tal cual. El mismo fue el que... ¿Te acuerdas que decía cargo menor, no? Puesto menor, sí. Decía por el tema de ser presidente. Sí, es una anécdota que la contó Chiche Heblum en televisión y haciendo referencia a alguien que había participado de un encuentro donde él se refería a que Menem le decía, bueno, lo que vos querés ser es presidente. Entonces él le contestaba diciéndole, es un puesto menor. Ese es un puesto menor. Exacto, maneja el poder desde otro lugar. Bueno, el tema del lawfare, que lo hemos hablado tanto acá, ¿no? Que lo ha mencionado tantas veces en las opiniones del Vasco, y con esta Corte Suprema son no hay democracia. Son actores principales, ¿cierto? Son actores principales, pero el direccionamiento, el director técnico está en otro lado. El director técnico está en otro lado, es decir, se opera en función de las pautas que se fijen desde otro lado. No sé dónde está la embajada de Estados Unidos acá, desde ahí sí. Es muy linda. No la conozco. Bueno, pero no estoy diciendo nada que no se sepa, creo que esto lo sabemos de hace muchísimo tiempo, es decir, remitámonos a la época de Perón Obraden, entonces ya evidentemente si se planteaba ese tipo de diferendo, quiere decir que la discusión era con la embajada, no era con el candidato de la oposición. Claro, ahí está, el poder, y bueno, y hoy manejan el tema del lawfare, ¿no? Sí, claramente. Bueno, pero queremos decir que, bueno, estamos aquí en el estudio, iba a decir en el piso, no es en el piso, en el estudio. A mí me gusta el estudio. Claro, el estudio, con Jorge Rodríguez, el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la Bancaria y además secretario de prensa de la CGT Regional, bueno, hablando un poquito de todo, no metiéndonos en la actualidad. Preguntar a Jorge Luis Rodríguez, que está acá, alias el Cucha Rodríguez, en su carácter dirigente sindical, Cucha, ¿habrás escuchado o habrás, digamos, esto... es público, ¿no? En los distintos medios de comunicación, bueno, distintos representantes del PRO, ¿no? De Juntos por el Cambio, bueno, están hablando que si ellos vuelven a ser gobierno, dijeron esto, si viene un gobierno nuestro, o sea, de Juntos por el Cambio, vamos a modificar la ley de asociaciones sindicales. Lo que están intentando es debilitar el sindicalismo a través justamente de criminalizar la protesta, a través también de un debilitamiento político, y también habla de un desfinanciamiento concretamente de las cuotas sindicales. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando y lo que están diciendo? Que no nos van a mentir más. Que ahora nos dicen la verdad. Ahora no les importa, nos dicen derecho viejo. Fundamentalmente me parece que más allá de la defensa que uno sí o sí debe hacer respecto de un modelo sindical único en el mundo y que varios trabajadores de distintas latitudes del mundo quisieran tenerlo, ¿no?
Me parece que el mensaje tiene que ser directamente a los trabajadores, a todo y cada uno de los actores de la economía nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el sindicalismo es una de las barreras de contención que hay para que el poder económico, en los términos que se lo conoce hoy, sobre todo con la voracidad que se lo caracteriza, esa voracidad económica, de avanzar sobre la economía de los hogares argentinos, básicamente de los trabajadores. Entonces, esto es una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara en cada uno de los trabajadores, cuál es la forma de defender los intereses de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Sí. En definitiva, no hay otra manera. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, y que está vinculado a esta pregunta, pero está más a la política, es que el problema que ellos observan en Cristina Fernández de Kirchner es precisamente el mismo. Es dentro del universo, dentro del mapa político que tenemos en nuestro país, es la única dirigente política que se opone a este tipo de transformaciones claramente. Claramente, ¿no? Expresamente. Expresamente lo hace. Entonces, me parece que ahí hay intereses de todos los sectores de la economía, desde la Embajada de Estados Unidos para abajo, de que no debe existir a cualquier precio, pareciera ser, ¿no? Tal cual. A cualquier precio. Es decir, no solamente sacarla del mapa político a través de la justicia, porque si no se puede a través de la justicia, tendrá que salir de otra manera. Esto lo han demostrado. El atentado. Claramente con el atentado, más allá de que sepamos o no, porque digo, si no hay nadie detrás de los que, de manera física, económica o como sea, sí lo hay desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de que los medios permanentemente están diciéndole a la gente que hay que ir a matarla. Claro. Lo están diciendo, no, aparte a veces también, lo dicen hasta con estas mismas claro, palabras. se está poniendo en duda, todos vimos las imágenes, ¿no? Del atentado de Cristina, esa arma que le apuntan a la cabeza, y están diciendo que no fue así, que fue como si fuera un supuesto, como que no pasó, o que ella tiene la culpa de lo que sucede. Bueno, pero es tan digamos, grave. las imágenes, digamos, ¿cómo contrastás eso? De lo discursivo dicen otra cosa, ¿no? El supuesto atentado. Esto todo el tiempo, el supuesto. Atentado. Y fue la un palabra atentado. Supuesto, tal cual. Fue un atentado. El intento de atentado, dijo. Sí, tal cual, no, es increíble. Bueno, esto te demuestra a las claras que realmente, más allá de que no nos van a mentir en algunas cosas, sí nos van a mentir en otras, ¿no? Y lo lamentable de todo esto es que logran avanzar de manera cierta y concreta logran un determinado y extraño formateo sobre la gente. Sí. Ya yendo a otro terreno, pero que tiene que ver con esto en definitiva, poniendo un ejemplo fuera de nuestro país, en Chile, con el tema de la votación de la por Constitución. la Constitución. Yo observaba que hay un artículo que, si mal no recuerdo, es 34-37 de la propuesta que se hacía, que era que en cada región del país chileno, que vendría a ser el equivalente de una provincia nuestra, tenía que haber una universidad pública administrada por el Estado. Bueno, en contra de esto votó la sociedad chilena. Sí. ¿Cómo llegamos a este punto que voten contra sus propios intereses? Porque tendrán que seguir mandando a estudiar sus hijos afuera como lo vienen haciendo hasta ahora. Claro. Entre los países de destino es la Argentina. Entonces digo, ¿hasta dónde avanza el pensamiento de derecha a través de los medios de comunicación, lo que logran? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que observar, para que no nos pase lo mismo con lo que vos me preguntabas del sindicalismo en Argentina. Lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente, militar permanentemente en cada uno de los ámbitos de trabajo. Claro, que es lo que vienen a hacer, ¿no? Sí, igual a mí, ya que estás, te lo pregunto. Por ejemplo, yo me acuerdo algunas reuniones con compañeros que venían del sindicalismo que plantearon, me acuerdo la comisión interna no me acuerdo si era la Volkswagen o la General Motors, los aceiteros, los petroleros, que en su momento dijeron que habían votado a Macri porque estaban en contra del impuesto a las ganancias, digamos. Concretamente dijeron que efectivamente habían votado a Macri por una serie de cuestiones que el gobierno de Cristina interfería contra sus intereses. La pregunta que te hago es la siguiente. Ahora, cuando Macri, como empezaste diciendo vos, dice claramente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer esto, ahora hay que ir por todo. Yo digo, ese sector de la clase obrera, digamos,
Sigue pensando lo mismo. ¿Qué pregunta, Mario? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? Bueno, yo por supuesto que como dirigente tengo que tener la esperanza de que esto no va a ser así, que quiero creer que el conjunto de los trabajadores, o por lo menos su gran mayoría, van a reaccionar, porque para muestra basta un botón. Por es eso. decir, con las políticas neoliberales, ¿qué nos pasó a los trabajadores en la década del 90? Tal cual. Yo doy siempre el mismo ejemplo porque es el que más conozco, pero esto se refleja en todas las demás actividades. En el caso concreto de los bancarios, de tener una población bancaria de 220.000 trabajadores dentro de todo el sistema, quedamos reducidos a tan solo 40.000. No, es impresionante. A diciembre del 2001. Impresionante. Al 25 de mayo del 2003 éramos 40.000 trabajadores. Al 15 de diciembre del 2015 éramos 110.000. Claro. Es decir, recuperamos. Algo tiene que haber en la economía. Claro. Cuando vos realizás una economía de carácter virtuoso, y cuando digo virtuoso, no estamos esperando un derrame, porque el derrame nunca existe. No existe. Estamos hablando de un sabemos. circuito económico que comprende los intereses de absolutamente todos los sectores, de toda la economía, todos los actores sociales, del comercio, la industria, la producción, de que hayan créditos blandos. Eso es lo que sucedió. ¿Por qué sucedió eso? Porque en la época del neoliberalismo de Menem Cavallo se había inventado las AFJP, que era la forma de sacar el dinero afuera, a la patria financiera. Era un dinero que estaba manejado por muy pocas manos, entre ellos nuevamente Héctor Mañeto, que el Grupo Clarín poseía también en este tema. En el 2007, por una iniciativa de Amado Udú, porque Amado Udú no estuvo preso porque tenía un domicilio falso, fue a comprar un auto. Definitivamente no. Amado Udú estuvo preso porque tocó intereses muy importantes respecto de esta situación. Él era el autor del proyecto de la repatriación de los fondos de la FJP, a lo cual tanto Cristina siendo presidenta como Néstor asesorándola indicaron rápidamente que ese era el camino que teníamos que seguir. Se hizo ese camino, se recorrió ese camino, se repatriaron los fondos y a partir de allí, desde el ANSES se generaron 19, 20, 21 planes sociales, entre ellos el más importante y el que más destaca a todo el mundo, es el Procrear, con todo lo que significó el Procrear, todo lo que significó para el universo del trabajo, Tremendo. Para la economía, Tremendo. Para el circuito económico virtuoso dentro de nuestro país, la economía interna. Entonces digo, creo que estas son las cuestiones que tenemos que comparar. ¿Qué pasa en nuestro país con los trabajadores, con la industria, con el comercio, cuando se aplica la política neoliberal, como fue con Menem y Macri? ¿Y qué pasa cuando hay una política mucho más inclusiva, como una política progresista, que fue la que se aplicó durante los 12 años del kirchnerismo, donde se alcanzaron niveles de producción que nunca se habían visto en países en el mundo? En el mundo. En el mundo. Es decir, el nivel de consumo que tuvimos nosotros, los argentinos, durante esos 12 años, fue tan importante que cuando llegan los macristas al gobierno, a través de González Fragas nos dicen que nosotros nos hicieron creer de que podíamos ¿te vivir acordás? bien. Con el que se compran celulares, que se van de viaje, que Bueno, sí, tremendo. evidentemente, nosotros pudimos probar de que realmente se puede vivir mejor con una economía que no sea de concentración de riqueza. Tal cual. Porque hoy por hoy lo que tenemos es una economía absolutamente concentrada, totalmente monopolizada, donde 7 u 8 grandes empresarios concentran la elaboración de productos alimenticios. Entonces, esto es lo que nos perjudica enormemente a los argentinos. Bueno, ¿no? y ahora tenemos nuestro ministro de Economía, que Massa, que está en Estados Unidos, reunido en una serie de reuniones, Toda Fondo Monetario Internacional, también, ¿no? Cuasi presidente. Perdón. No lo digas, no lo digas. Y bueno, y acá, digamos, lo que está buscando es tener consenso, ¿no? Y elaborar un documento final, nada menos que con el Fondo Monetario Internacional, que después lo llevará, digamos, a su directorio para la aprobación, etcétera, etcétera. Y en ese pliego, digamos, tiene una serie de compromisos, ¿no? Y en esto es justamente revisar el programa que ha tomado la Argentina, ¿no? Las metas trimestrales, las próximas metas. Bueno, y de ahí, la verdad que los dichos de Massa, dice, el programa con el Fondo Monetario Internacional tiene objetivos y tenemos que trabajar para cumplirlos porque es parte de los compromisos que la Argentina asumió como país. ¿Qué te parece el rumbo económico? ¿Qué te parece el ministro de Economía? Las gestiones que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Una opinión al respecto tiene de 2 esto. minutos, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo queda?
No, el rumbo económico, básicamente, y dicho esto insisto. también con respecto, mañana ¿qué es? El miércoles. El miércoles en diputados va a ir Mansur a hablar con los diputados, a dar el informe, van a tocar temas importantes, que lo trataremos la semana que viene, que tiene que ver el presupuesto 2023, y va a hablar de la economía, el rumbo económico. Bien. Y de estas definiciones. Bueno, pero ¿cómo ven la economía, básicamente? El momento para plantear esto, para hacer un planteo desde nuestro país, un planteo institucional hacia el Fondo Internacional, en función de lo que significó la disposición que toma el Fondo oportunamente, precisamente. Aprobó, hablando del Fondo Monetario. Estamos leyendo que el FMI aprobó el acuerdo con Argentina. Continúe. No, decía que como no se hizo en su momento, me parece que, qué sé yo, no le podemos endilgar responsabilidad en este tema. Lo que sí podemos pretender es que se haga el mejor acuerdo posible. Exacto. Pero me parece que en su momento era Guzmán quien tenía la mayor responsabilidad de plantear, el presidente Fernández, plantear en tiempo y forma en los ámbitos que corresponde, es decir, la legalidad o no que tenía el préstamo que había dado el fondo. Porque digamos que no había antecedente respecto de los montos y las condiciones que existentes. Imposible que a cualquier otro país se le hubiera dado esto. Evidentemente la única intención que había con darnos este préstamo era el condicionamiento futuro, como está sucediendo hoy en día. Como pasa ahora. Sí. Lo que podemos plantear hoy es pedirle a Massa o exigir que se haga en los mejores términos posibles, es decir, que no sea con el hambre del pueblo, definitivamente. Acá tendrán que poner gran parte la gente que más se enriqueció con todo esto. Eso por un lado. Por otro lado, en algún momento se tendrá que plantear, en ámbito jurídico, cuando se democratice el Poder Judicial, se tendrá que plantear la necesidad de saber dónde fueron a parar el dinero de los 45.500 millones de dólares que se tomó en concepto de deuda externa. Porque en definitiva, ese es el tema. Eso es lo que estamos pagando. Perfecto. Eso es lo que estamos renegociando. Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho No, al que contrario. hayas venido a compartir con nosotros tus opiniones. Gracias a ustedes, al contrario. Queremos decirle que va a estar este programa y la entrevista de Jorge Luis Rodríguez, alias El Cucha Rodríguez, que es el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la Bancaria y además secretario de prensa de la CGT Regional. Así que, bueno, gracias, nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos con un tema de los enanitos. hasta la semana que viene.